para hacer el repaso de, de lo que estuvimos viendo el otro día, lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos tres planos 2 a 2 perpendiculares entre sí, que sería la situación esta, que yo lo tenía en el GeoGebra también. Lo que pasa, el problema es ese, que para la pantalla que comparte esto es solamente el, el Jamboard en este momento, y yo podría estar mostrándoles los octantes y las cosas moviéndolos en el GeoGebra. Así que no sé si dejo de compartir esta y comparto el GeoGebra un cachito. ¿Dónde estamos? Ahí está. Ahí se ven los tres planos, ¿sí? La diferencia con el que está en el Jamboard es que en el GeoGebra no me lo llamas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No? Ahí. Es una cuestión de colores. Sí. Ah. Y ahí los demás. A ver. Ahora no. Volvemos al... a Pedco. A ver acá. Está bien. Es esta. Capaz que porque tengo abiertas dos más. Las voy a cerrar. Las otras de GeoGebra, entonces así no se... Espero haber cerrado las correctas. ¿Ahí se ve? Si lo roto. ¿Se está viendo? Ahí lo estoy viendo. ¿Qué es lo que ven ustedes? Y sí, se ve horrible. ¿Por qué esto no se cierra? Capaz que es alguna cuestión. A ver. Sí, es como que se tapa todo con la ventana esta, ventana de la aplicación. Esto no sé qué es. Es como que queda tildado, ¿no? Ahí. Bueno, muevo. Toda la pantalla. Bueno, y si les comparto toda la pantalla y me pongo en el GeoGebra, probemos eso. No, no me deja compartir toda la pantalla. ¿Y ahí? No. Sigue viéndose lo mismo. ¿Qué cosa? No se puede hacer las cosas bien en este con esta tecnología. Ay, ay, ay. Compartir su pantalla dejó de compartir. Y ahora, si pongo primero este y la chico. A ver. No, sigue estando la... Ahí se ve algo horrible, ¿no? Y el OBS, sí.
No, no entiendo por qué lo hacen tan complicado, pero bueno. Ahí está. Bueno, no sé. Que, bueno, no vamos a poder compartir el GeoGebra, se nota porque sigue estando la ventana de... Bueno, vamos directo al Jamboard entonces. Y ese lo pueden tener además por fuera de, de lo que yo comparta, ¿no? Entonces, pestaña de Chrome. Ahí está. Bueno, no gira entonces. Si se los hubiera mostrado en el GeoGebra, iban a poder ver que los tres planos estos perpendiculares 2 a 2 se iban moviendo, pero le faltaban los nombrecitos. Que no sé si mantuve los mismos nombres en en todas las diapos, pero eh, ustedes sabrán perdonar. Si alfa de pronto es el verde, no se preocupen demasiado porque no estuve muy atenta a esas cosas. Bueno, la idea es entonces que si tenemos tres planos perpendiculares que 2 a 2 son perpendiculares, tenemos un punto en común entre los tres y eh, rectas que son intersección de a cada dos, ¿no? La recta que está entre alfa y beta es A, la recta que está entre alfa y gamma es C, y la que está entre beta y gamma es B. Y eh, entonces lo que vimos la vez pasada eran los tipos de simetría posibles en el espacio, que justamente son la simetría plana, las simetrías axiales y la simetría central. Y lo lindo de esta figura, digamos, en el sentido de subconjunto del espacio, no le diría cuerpo porque no está acotada, ¿no? Es la unión de esos tres planos perpendiculares. Y bueno, en esta configuración bastante particular, eh, cada uno de estos espacios en que quedan, en los 8 espacios estos en que quedan divididos eh, el espacio, se conocen como octantes, y acá podríamos interpretar esto como los ejes cartesianos, que de hecho fue la manera en que yo construí esto a partir del GeoGebra, porque lo que hice fue eh, poner el punto cero, el origen de coordenadas y un punto sobre cada eje, y ahí le pedí que construyera el plano alfa a partir de un punto en el eje Z y un punto en el eje Y, el plano beta, un punto en el eje Z y un punto en el eje X, y así siguiendo, ¿no? Entonces, en el GeoGebra, utilizando la cuestión de las coordenadas, que después uno la oculta, sale bastante rápido construir esta figura. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esto se conoce como triedro ortogonal, ¿sí? O sea, uno de estos octantes se puede ver como un triedro porque en el punto O nacen tres semirrectas perpendiculares una a la otra, ¿sí? Y además estas tres semirrectas son ortogonales. Una cuestión que tiene que ver con la dimensión del espacio en el cual estoy trabajando, pero cuestión de la cual se ocupa un poco más la topología que la geometría euclidiana, es justamente que la cantidad de perpendiculares que uno puede meter dentro del espacio en el cual está trabajando eh, coincide con la dimensión del espacio, ¿no? En el plano uno puede poner a lo sumo dos rectas perpendiculares, en el espacio uno puede poner tres rectas perpendiculares, pero en realidad hay que decir que son 2 a 2 perpendiculares, pero la tercera que podemos agregar es perpendicular tanto a la primera como a la segunda. Si nos fuéramos a generalizar y trabajar en R4, vamos a ver que existen 4 rectas perpendiculares posibles y así siguiendo, ¿no? Pero eso escapa a la geometría que estamos estudiando
nosotros, porque ya cuando uno trabaja con más dimensiones, eh, no se puede escapar a meter coordenadas y el tratamiento de la geometría euclidiana pasa a ser con geometría analítica como modo de hacer geometría, en lugar de como lo estamos haciendo nosotros a partir de una axiomática independiente de los ejes coordenados y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces esta figura, compuesta por la unión de estos tres planos perpendiculares, tiene mucha simetría. Por ejemplo, si hago la simetría respecto del plano alfa, lo que va a suceder es que beta es doble y gamma también, pero el semiespacio este pasa para el otro lado, pero la figura completa del triedro, pensada en los 8 octantes, se transforma en sí misma, o sea que esta figura queda doble, ¿sí? Entonces, podemos ver también que si hacemos la simetría central respecto de O, también la figura queda doble. Este octante que tiene las 3 coordenadas positivas, para decirlo rápido, se transforma por ese O en el de atrás del todo, que tiene las 3 coordenadas negativas, eh, haciendo abuso de lenguaje con las coordenadas. Y cada una de las rectas que son intersección de dos de los planos resultan ser ejes de simetría también, ¿no? Si yo aplico una simetría respecto de la recta A, que es la intersección entre alfa y beta, beta se transforma en sí mismo, queda doble, alfa se transforma en sí mismo, queda doble, gamma se transforma en sí mismo pero girando, ¿no? Entonces también esa figura, esa transformación rígida de la simetría axial respecto de la recta A, me deja doble a esta figura. Entonces tiene sentido pensar en armar el cuadrito de composición entre las distintas transformaciones rígidas que aparecen, a partir de lo que se puede generar con las 3 simetrías planas, ¿sí? Les cuento, ya que ayer además vimos el final de David, que en realidad esta figura tiene muchas más simetrías que las que vamos a ver hoy, porque tiene todas las simetrías de un cuadrado, de un cubo, digo, ya me fui de dimensión. Tiene las mismas transformaciones rígidas que un cubo, y eso significa que tiene 48. Si miramos nuestro cuadrito, estamos haciendo solamente 8 de todas las posibles que tiene esa figura. Entonces, lo que vamos a terminar viendo es que entre ellas, componiendo 2 de ellas, volvemos a tener una de ellas, con lo cual es un conjunto cerrado de transformaciones rígidas que se transforma una en la otra, y entonces podemos ver que queda generado por ejemplo, usar las 3 simetrías planas, ¿sí? Necesitamos, a partir de lo que permiten las simetrías planas, vamos a ir obteniendo las otras. Entonces vamos a mirar este cuadrito, pero vamos a ir mirando un poco algunas de las cuestiones particulares. Si por ejemplo componemos 2 axiales perpendiculares, ¿qué les parece que va a dar el resultado? O sea, estaríamos haciendo a ver, ¿por qué no me deja ir para atrás? Ahí, el lugar que marqué. A ver si lo estoy diciendo bien, o es al revés, porque va primero SB y después SA. Acuérdense que las composiciones se hacen al revés, así que sí,
no es, es este. SB y seguido de SA. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Te parece? ¿Qué opinan los otros? ¿Tienen alguna...? O sea, seguro, por lo que dije, da alguna de las que estábamos mirando, ¿no? Pero hay una cuestión importante que está bien que, que no la tengan aceitadita porque estamos recién empezando a trabajar con esto, que tiene que ver con la orientación. ¿Las simetrías axiales preservan o no preservan orientación? En el espacio, sí, claro. En las simetrías axiales en el espacio se asemejan a rotaciones de 180 grados y si estudiamos además el signo de las ternas, no cambia porque hacemos dos cambios de signo, ¿no? Entonces, el resultado de componer estas dos cosas tiene que ser algo que preserve orientación. Volvamos para atrás al cuadrito. Las acomodé de manera que las 4 primeras preservan orientación y las 4 últimas no preservan orientación. Entonces, ¿quién es candidato a hacer el resultado de componer SB seguido de CA? Perpendicular a los dos. Bueno, hagamos entonces un repasito antes capaz. Porque, a ver, vuelvo a la... No, y además no vale la pena que adivinen. Me parece. No, no, la idea es la identidad preserva orientación, la axial de eje A, de eje B y de SC, las tres preservan orientación y las simetrías planas y la simetría central no preservan orientación. Entonces, como acá estoy componiendo dos que preservan orientación, el resultado tiene que ser algo que preserve orientación. Pero vamos a seguir la terna, ¿sí? Para seguir una terna que salga con SB, seguimos entonces a la recta B, que es la que está horizontal, ¿sí? B, entonces, el semiplano beta, podemos poner este de acá, y el espacio 1 es el que mira para arriba, ¿sí? Voy a escribir un poquito más chico porque si no, no me va a entrar. Tenemos entonces la recta B beta, la terna B beta E1, le aplicamos SB y entonces B queda fija, el semiplano este se transforma en este por girando 180 grados y el semiespacio que estaba mirando para arriba se queda mirando para abajo, entonces es no E1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Quedaba fija la primera recta y cambiaban de sentido el semiplano y el semiespacio. Eso produce un giro de 180 grados respecto de la recta B, ¿sí? Y ahora aplicamos SA. ¿Qué le pasa a B cuando aplico SA? No queda fija porque no es A, ¿no?
Por ahí estaría bueno marcar que B es la semirrecta esa que estoy mirando por allá, ¿no? ¿Qué pasa? A produce una rotación de 180 grados. Entonces esta se viene para acá. ¿Quién es? Cristian, ¿estás diciendo algo? Y entonces la imagen es no ve, ¿no? ¿Qué pasa con el semiplano no beta, que en realidad no es el que dibujé, sino que ya estábamos de este lado? ¿Qué pasa cuando eh, le aplico la rotación, sí, o la simetría axial respecto de A? Este semiplano está contenido en el plano verde, que es perpendicular a A, ¿sí? Entonces, el plano verde se transforma en sí mismo, porque era uno de los planos dobles, y eso significa entonces que se viene a parar al opuesto. ¿Y qué pasó con lo que había acá arriba? Todo lo que estaba acá arriba. Cuando le hago este giro, sigue estando ahí arriba, porque lo único que hago es, o sea, todo lo que está arriba del verde queda arriba del verde, y entonces acá el tercero es no E1. Entonces ahora hay que descubrir cómo pasar en un solo paso de S a S. ¿Alguien se anima a pensar en algo? Fijémonos un poquito qué pasó acá de la primera terna en la última, ¿sí? De esta a esta. Tenemos que esta semirrecta se transformó en la opuesta. Este semiplano va a sí mismo, pero no es de puntos fijos, porque los puntos que andan por este lado tienen que venir para este lado, acompañando a la semirrecta, ¿no? Si B se transforma en no B, los puntos que estaban pegaditos a B tienen que venir pegaditos a no B, ¿no? Y, y por último, el espacio de lo que estaba acá arriba también se da vuelta, se viene para acá abajo, ¿no? Porque eso es lo que dice la última terna. Entonces parece como que hubo un giro, pero ¿respecto de qué eje? Esa, de la tercera recta, que es perpendicular a las primeras dos, esta que está acá. Si me fijo qué le hace SC directamente a la primera de las ternas, me funciona en un solo paso pasar de la primera a la tercera, porque esta semirrecta se transforma en la opuesta, este semiplano se transforma en sí mismo cambiando de lugar las cosas, y todo el semiespacio que estaba arriba se va para abajo. Entonces lo que hemos mostrado es que el resultado de componer dos rectas, dos simetrías axiales de rectas perpendiculares
da por resultado una tercera simetría axial que es perpendicular tanto a A como a B. ¿Sí? ¿Y qué pasará si la hago al revés? ¿Y eso podrías justificarlo de alguna manera? Ah, muy bien. O sea, si agarramos, no sé si todos siguieron el razonamiento de Christian, pero si agarramos esta y la componemos con esta, se pegan estas dos primero y estas dos después y termina dando la identidad. Y entonces sabemos que como SC es santo inversa, su inversa es SC. ¿Está bien? Entonces terminan siendo iguales por componerlas y funciona bien. La otra razón más geométrica que podríamos haber dado es una cuestión de intercambiar los roles, ¿no? Porque lo que hemos probado acá, no está dicho nada. Lo que estamos diciendo es que componer dos axiales de ejes perpendiculares donde A es perpendicular a B me da una tercera perpendicular, ¿sí? Y como la relación de perpendicularidad es simétrica, la única perpendicular a A y a B es C. Entonces componer A con B o B con A me tiene que dar lo mismo, porque la perpendicular a ambas es única, en el orden que yo ponga A o ponga B. ¿Se entiende? O sea, el hecho de haber probado que la composición de dos axiales perpendiculares me da un axial de la tercera perpendicular y la unicidad de esa tercera perpendicular me hace que cuando voy a mirar la simetría esta, la, la relación simétrica, digamos, no me quede duda de que tiene que dar la única perpendicular a las dos que tengo. ¿Está bien? Entonces tenemos dos argumentos, uno algebraico, que es el que dijo Christian, de componerlas y ver que son la misma porque porque esta es la inversa de esta y sabemos que esta es SC y sabemos quién es la inversa de SC, que es ella misma. Entonces lo que estamos probando es que eh, componerlas del otro lado me da exactamente lo mismo. Y el argumento geométrico, que una vez que está probado el teorema, por unicidad de la tercera perpendicular, me tiene que dar lo mismo mirarlo así que mirarlo así. Bien, ahora tenemos para mirar qué pasa con la composición. Podríamos ir y llenar el cuadrito si quieren, con lo que hemos descubierto, ¿no? Esta entonces me daba SC. Y también habíamos visto que esta me daba SC porque era eh, la inversa, ¿no? Porque SC es autoinversa y esta composición miramos que era conmutativa. ¿Qué otros lugares del cuadrito podemos llenar? La diagonal, por ejemplo. Claro. Bueno, la primera columna y la primera fila son exactamente idénticas de lo que está puesto en la primera. En realidad no habría ni que escribirlas, pero bueno. Vamos a la diagonal, que es más interesante, ¿no? Si componemos la axial A con la axial de GA, bien, lo mismo SB con SB, SC con SC. ¿Qué pasa cuando hacemos ese alfa con ese alfa?
también da la identidad. Porque estas son todas autoinversas, con lo cual acá tenemos la identidad, acá tenemos la identidad y acá tenemos la identidad. Todas, justamente, una definición posible desde el punto de vista de lo analítico, si vieron algo de álgebra lineal, en álgebra lineal las simetrías se definen así, como funciones autoinversas que preservan las distancias. Entonces, justamente, no es casual, digamos, que este grupo que estamos mirando sea así un grupo interesante, donde todos los elementos que estamos trabajando son autoinversos. Y desde el punto de vista del álgebra es interesante, de eso igual se lo dejamos a álgebra 3 para que miren un poquito más. ¿Qué más podemos llenar? Porque si ya sabíamos que SA con SB y SB con SA me dan lo mismo, y que la composición de rectas perpendiculares, de axiales con ejes perpendiculares me da un axial con el eje perpendicular a ambas, entonces puedo llenar este, puedo llenar este, puedo llenar este y puedo llenar este, ¿no? Compongo SC con SA, me da la tercera perpendicular. SC con SB, la tercera perpendicular. SB con SC, la tercera perpendicular. SA con SC, la tercera perpendicular. ¿Está? Entonces ahí ya tenemos un buen pedazo de cuadro que lo podemos terminar de completar. Y si miramos bien este cachito de cuadro, resulta que es un grupo también, ¿no? Porque no entre las transformaciones que estoy componiendo no me salí en ningún momento de esas 4. ¿Sí? Entonces, también es interesante saber que siempre que tengo un grupo de transformaciones que dejan doble una figura, las que preservan orientación, que son la mitad, forman grupo. Porque preserva con preserva da por resultado una que preserva. Lo que pasa que dejan de tener gracia las que preservan, porque justamente no me permiten armar a estas que no preservan. ¿Sí? Entonces, lo lindo de las que no preservan es que las voy mezclando y me van armando cosas nuevas. Si las mezclo de A2 me da el resultado me da algo que preserva. Si las mezclo de A3 el resultado me da algo que no preserva, y entonces empiezan a aparecer cosas interesantes. Vamos a mirar ahora entonces este lugar que corresponde a hacer S alfa seguido de S beta. Espero que haya sido ese, y si no será este. Este de acá. ¿Sí? Pero como nos pasaba recién también, lo voy a borrar esto que hice acá. No me dejó. No tendría que haber pasado de diapo. Bueno, entonces vamos a componer, es el lugar de abajo, S beta seguido de S alfa. ¿Sí? ¿Qué les parece, habiendo hecho lo de las axiales, qué va a pasar acá? Porque beta es un plano que queda fijo para S beta, pero después cuando le vaya a aplicar S alfa no va a quedar doble, ¿no? Va a quedar doble pero no fijo. Entonces, si yo parto de la terna B beta E1, lo que me va a pasar es que esta B y esta beta se me van a ir a no B y no beta. Por ahí, ¿qué terna les parecería que nos va a dar mejor resultado que esta para partir?
y ya nos caracteriza la transformación. Tiene que ver con qué recta queda fija por esta composición. Vamos primero a mirar. Claro. Además, ¿sí? Sería la recta A, ¿no? Por ahí sí conviene seguir la semirrecta, digamos. Si acá estaba O, seguimos la semirrecta de arriba. Y si tomamos beta como uno de los posibles semiplanos. Ah, no está ahí, perdón. Yo estoy en la tablet con la otra página y estaba señalando cosas y no. Como A está compartida por alfa y por beta, pero como voy a hacer primero ese beta, me conviene tomar el semiplano de borde A, pero contenido en beta. ¿Está bien? Y el espacio 1, que es, por ejemplo, lo que sale, el que está delimitado por beta y contiene alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí entonces le hacemos ese beta. A queda fijo, beta va a su opuesto y E1 queda en el opuesto. Y ahora hacemos ese alfa y A queda fijo por estar en alfa. ¿Qué pasa con no beta? Esperen que me equivoqué acá, ¿no? Porque si estoy haciendo ese beta, ahí. Por ese beta, si salgo de A queda en A. Beta queda en beta por hacer ese beta y E1 va a no E1. Ahí está. Pero me quedaron alfa y beta sin modificar. Ahora sí hacemos ese alfa y como A está contenido en alfa queda fijo. Beta, ¿a dónde va a parar? A no beta. Y E1, no E1, vuelve a ir a E1, ¿no? Entonces si miramos de la primera a la tercera, tenemos que el resultado, como son dos que no preserva, el resultado tiene que ser algo de que preserva. ¿Sí? Me parece que... A ver. Si hacemos Fc alfa de no E1, que era este de acá, queda en no E1. Está bien. Sí, porque tenía mal la cantidad de signos al revés. Este está bien ahora. Entonces, el resultado de componer ese beta seguido de ese alfa preserva orientación y me deja la recta A fija. Me intercambia semiplanos y me intercambia semiespacios. Entonces, ¿qué simetría es? La axial de eje A, ¿no? Entonces, ahora podemos decir que el resultado de componer dos simetrías planas de planos perpendiculares me da por resultado una axial justo con el eje contenido en la intersección, ¿no? Y ahí podemos ir al cuadrito y mirar. Acá ya se los dejo para que trabajen con Andrea y Marce en la práctica, porque es un ejercicio de la práctica. ¿Qué pasa cuando compongo la central con la axial? Obviamente que estamos en el caso en el que O es un punto que pertenece a A y
digamos que este resultado siempre pasa que un axial con una central donde el centro pertenece al eje me da por resultado lo que tenemos que averiguar. No solamente en esto es una cuestión general. Lo bueno de esta figura es que voy a poder completar el cuadrito de la segunda hoja, ¿sí? Y mostrar que la composición de estas 8 transformaciones rígidas forman con la composición un grupo que además es conmutativo. Eso vamos a verlo después, pero el cuadrito este va a terminar quedando simétrico justamente porque estas composiciones que estamos haciendo son bastante particulares. No siempre la composición de transformaciones rígidas es conmutativa, pero justo para este grupito sí. Entonces, rápidamente, sin decirme de qué transformación se trata, como estoy componiendo una que no preserva con una que preserva, el resultado que va a ser una que no preserva. Entonces los candidatos van a tener que ser las planas, ¿no? Porque seguramente que... Entonces hay que averiguar cuál de las planas. Lo mismo, después tenemos la composición de un axial con una plana y ahí tenemos entonces dos posibilidades para un axial con una plana, que la recta esté contenida en el plano, o la otra posibilidad, que la recta y el plano sean perpendiculares. Entonces esas cosas me van a dar diferentes, así que no es lo mismo componer un axial con una plana donde la axial está contenida en el plano que una axial con una plana donde axial y planas, eje y plano son perpendiculares. ¿Y qué más queda? Y después que la última composición, el tipo de composición último que queda es componer una central con una axial con el punto de la central, con el centro de la central contenido en el eje alfa. ¿Está bien? Y de esa manera después queda el Jamboard para que trabajen en la parte práctica y terminen de completar el cuadrito este. ¿De acuerdo? O sea que les queda... Se hizo larga esta Jamboard porque más que nada hay varios casos posibles de cada una de las cosas, pero no hay que estudiar las 64 composiciones porque son de atipos, ¿no? O sea, una plana con una central va a dar lo mismo, vaya como vaya. Entonces, no puedo agregar una diapo porque ya estoy en las 20, pero sí se me había ocurrido, lo voy a escribir acá, digamos. A ver, no, estoy yo. Ahí está, en la 8. Acá voy a escribir algo que me interesa, que tiene que ver con caracterizar una transformación rígida, ¿sí? Si yo les digo la simetría central, ¿qué es lo que caracteriza a la simetría central? ¿Qué necesito avisar para saber el resultado de aplicar una simetría central? Solamente el centro, ¿sí? O sea, si yo sé que es el centro y que tengo una simetría central, conozco todos los datos necesarios para aplicársela a cualquier figura que sea necesaria. ¿De acuerdo? Una simetría axial, ¿qué es lo que la caracteriza? El eje. Y solo el eje. Porque después cuando veamos rotaciones tenemos que dar eje y ángulo. Pero si decimos simetría axial, ya no queda duda de que el ángulo es 180 grados.
¿De acuerdo? Entonces, lo que la caracteriza es simplemente el eje. Y en una simetría plana, ¿qué la caracteriza? Podríamos agregar acá el plano alfa. O sea, lo que necesito, plonos dije, plano alfa. Entonces, esto es bien importante porque después probablemente Marce y Andrés se los machaquen más durante la práctica, digamos, pero muchas de los ejercicios solicitan caracterizar la transformación rígida que es resultado de componer tal cosa con tal cosa. Entonces es importante, además de lo que vimos la vez pasada, de cómo definir a partir de las termas cada una de las cosas, esta cuestión de qué significa caracterizar. Si yo digo que es una simetría central, respecto de qué punto, ya estoy dando absolutamente todos los datos que necesito para encontrar la imagen de cualquier cosa. Si me dicen es una simetría axial con tal eje, ya tengo absolutamente todos los datos para encontrar la imagen de una figura que me vayan a dar. ¿Sí? Y lo mismo con la simetría plana, lo que me tienen que decir es que es una simetría plana o especular y me tienen que avisar cuál es el plano respecto del cual estoy aplicando la simetría. ¿Sí? Entonces, esto quedó, va a quedar borrado, digamos, va a quedar en el video, pero no en la Jamboard, porque me falta una hoja para todo lo que preparé. Así que bueno, lo borro ahora. Pero es bien importante que tengamos en cuenta esta cuestión de caracterizar, porque muchos de los ejercicios están pidiendo eso. Bueno, entonces, para ir un poco apurando las cosas con más transformaciones rígidas, vemos que necesitamos las traslaciones, ¿sí? Acá aparecen unos dibujitos de poliedros que o sea, acá de este poliedro a este puedo ver que si uno los centros de las caras de estos dos poliedros, tengo una traslación que me lleva un poliedro al siguiente, ¿sí? Y justo ese mismo vector es el que me une el centro de la cara del que dibujé abajo. Por ahí le puedo agregar un poquito más de grosor a las flechas, ¿no? Para que se vea mejor. Acá tengo ese vector, acá tengo este vector. Vamos a hacer un vector que una el centro de una cara hexagonal con el centro de otra cara hexagonal. ¿Qué notan entre todos los vectores que dibujé? Son el mismo, claro. No son vectores diferentes, sino que son distintos representantes del mismo vector. Así que una traslación queda determinada por un vector, y ese vector utilizamos un representante para nombrarlo, ¿sí? Pero justamente, y tal cual hicimos en el plano, si acá escribo de CAC' y resulta que A' es congruente con CC' y las rectas AA' y CC' son paralelas, entonces lo que está pasando es que las traslaciones son la misma. Las estoy llamando de diferente manera, pero nos parece una C. ¿Se entiende? Entonces, este teorema que acabo de enunciar acá, que si dos traslaciones se definen por representantes distintos del mismo vector son la misma,
Es un teorema que hay que demostrarlo. Lo bueno es que ya lo tenemos demostrado en el plano. Entonces nos podemos ir a copiar las ideas, pero más que las ideas, es todo el razonamiento que se hizo en la demostración del plano, porque vamos a pasar a mirar bien qué pasa con las rectas y los planos dobles de la traslación, ¿sí? Pero te llevas las rectas y los planos dobles de la traslación. Pero vale, seamos un poco más ordenados y veamos cómo definimos usando el axioma de las ternas, ¿sí? Entonces, lo que tengo es A, una semirrecta de origen A, y A contenida en la recta A. Y A', una semirrecta de origen A, con A' contenida en A. Y fíjense que no le puse sombrero, porque lo que está pasando es que si esta es A' está contenida en la semirrecta A. O sea, esto me está dando más información que si yo le hubiera puesto el sombrero. ¿Se entiende? Bueno, alfa va a ser con el borde correspondiente a, y el espacio 1 va a ser con la frontera que sea todo el semiplano, todo el plano que contiene el semiplano alfa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la terna A alfa E1 se transforma acá es A', perdón. Vuelvo al rojo, me queda A', el mismo alfa, porque el borde de A y el borde que determina A y el borde que determina A' es el mismo, y E1. ¿Y cuál es el vector de traslación? El que me une los orígenes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la orientación? ¿Preserva o no preserva orientación? No preserva. ¿Hay algún cambio de signo? No. Y además, claro, van para el mismo lado las dos. Entonces, es en la siguiente diapo, yo ya me hice un resumencito. ¿Preserva la orientación del espacio? Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿deja puntos fijos? No. Entonces, porque se mueve todo con la traslación. Cualquier cosa cualquier cosa de la cual yo parta, tengo que ir a parar a un punto congruente y paralelo con A'. Entonces, todo se mueve, no hay puntos fijos. ¿Cuáles rectas y planos van a ser dobles? Ese era el espacio. El plano era alfa. O sea, en realidad las rectas que quedan dobles son cualquiera paralelas a A', ¿no? Y fíjense, digamos, si yo dibujo A alfa y E1 mirando para arriba, ¿sí? Y ahora hago A', alfa me queda igual y E1 me queda igual, ¿no? Entonces todo el plano alfa me quedó doble.
¿sí? Pero un plano que sea paralelo a alfa, alfa con sombrero, también me va a quedar doble porque se mueve, o sea, la dirección y sentido en la cual se está moviendo el vector a alfa, a prima, es el que me determina que cualquier recta B paralela a, incluida en el plano alfa o fuera del plano alfa, se me queda doble la recta. Entonces, también son dobles los planos paralelos a y a prima. Y acá me anoté, para no olvidarme, qué restricción queda entonces a un plano doble. ¿Qué pasará cuando pienso en una traslación en el plano alfa, por ejemplo? Sí, pero en el plano, ¿no? Porque cuando uno restringe, deja de pensar en la tercera componente de la terna, entonces lo estábamos escribiendo con comillitas, ¿sí? T de A' en el sentido de que esta es una. Lo que pasa con una traslación en el plano y una traslación en el espacio casi no tienen diferencia, simplemente porque vienen ambas definidas por el vector, pero sí tienen diferencia, no tanto en la forma en que actúan, sino en el dominio y codominio de lo que están trabajando. Si es del espacio en el espacio, es una traslación en el espacio. Si es del plano en el plano, es una traslación en el plano. Pero entonces tiene sentido pensar en las restricciones a los planos dobles y resultan ser una traslación plana. ¿Cuál es la inversa de una traslación? O sea, perfecto. O sea, T a', que es como segmento a' y a' son congruentes, pero como vectores tienen distinto sentido, ¿sí? Después tengo imagen de una recta y de un plano por una traslación. ¿Cómo puedo enunciar ese teorema? La imagen de una recta, claro, de una recta, en vez de A podemos ponerle M, ¿sí? Va a ser una recta N y siempre M y N son paralelas. ¿De qué manera? Coincidentes si M y N tienen la dirección del vector, y paralelas con intersección vacía si M y N tienen, si M es secante a la dirección del vector A' o de la recta A', ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, M y su imagen son rectas paralelas. Y lo mismo va a pasar con los planos. Un plano va a ser doble si es paralelo al vector y se va a transformar en uno paralelo no coincidente si es secante al vector. ¿Sí? Bueno, voy a borrar algunas cosas para que me vayan entrando. ¿Por qué queda caracterizada la traslación? ¿Qué necesito dar como dato para decir que tengo una traslación? El vector. Y es importante que es vector en el sentido de que es un segmento orientado. No es lo mismo el segmento orientado a' que el segmento orientado a'. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa con la composición de traslaciones? ¿Qué les parece que va a dar? Una traslación. Y fíjense que casi que no hace falta demostrarlo de nuevo porque lo tenemos demostrado en el plano.
porque si uno, ¿se acuerdan que si teníamos el vector a' y por ahí en otro lado el CD, pero me lo puedo traer a que me coincida acá con, o sea, me puedo traer uno equipolente, un vector congruente y paralelo, en vez de tenerlo por acá, ponérmelo acá, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer la composición de las traslaciones, se trata de una suma de vectores, y cuando sumo dos vectores, los tengo metidos adentro de un plano. O sea, este que está el CD podría llegar a ser que no estuviera, eh, que fueran alabeados, digamos, el A' con el CD, pero me puedo hacer una copia del CD que coincida con el punto A. Entonces termina siendo que A', A y D' están en el plano. Entonces, probar que la composición de traslaciones es traslación es ir a buscar la demostración de composición de traslaciones en el plano, y lo único que hay que cambiar es el dominio de las traslaciones. Pero la demostración es exactamente la misma, palabra por palabra. Lo único que cambia es cuando uno la enuncia, decir sea la traslación a B en pi, o sea la traslación a B en E. Esa es única, el único cambio, porque la demostración no cambia. ¿Sí? Igual en la clase que viene vamos a eh, ver con un poquito más de detalle estos teoremas, que ahora los estoy pasando un poco por alto porque me daban ganas hoy de presentarles un poco las distintas transformaciones que hay en el espacio. Pero ya estamos en más de la hora, ¿no?, de clase, así que tienen para chusmear el Jamboard, que me gasté en buscarles dibujitos que sirvieran bien. Este se supone que está en el espacio porque el plieguecito que tiene el molinillo eh, no está en el plano, ¿sí? Son curvaditos estas cosas que tenemos ahí. Y entonces este tiene 6 pétalos, este 5, este 4, este 7. Y ahí vamos a pensar en una rotación que va pegando la vuelta en un cierto sentido, ¿sí? Y hay que ver si nuestra rotación lleva el rosa al rojo o el rosa al verde, y ahí vamos a tener diferentes rotaciones. O sea, lo que tienen estas figuras se conoce como simetría radial o simetría de rotación. Pero la idea para fijar una rotación es partir de un pétalo, por ejemplo, y si del amarillo quiero llegar al rojo, entonces tengo que ver cómo defino el eje y el ángulo, ¿sí? Y lo que confunde acá de este dibujito es que el palito que se ve acá es eje de rotación o no. O sea, cuando uno sostiene esto y sopla para que gire el molinillo, ¿se mueve ese eje? ¿Pasa algo? ¿Rota? Queda, hay un eje que rota, pero que es perpendicular a ese palillito, ¿no? Que es, claro, que pasa por el centro del molinete ese, y es perpendicular a este con el que sostengo el molinete, ¿no? Bueno, de la rotación vamos a ir mirando si tiene puntos fijos, si preserva la orientación, qué pasa con las rectas y planos dobles, qué pasa con la composición de rotaciones con el mismo eje, y quién caracteriza a la rotación. Ahora ya rápidamente les cuento que hay otro movimiento helicoidal que tiene que ver con, por ejemplo, las escaleras de caracol, y esta es la doble hélice del ADN, y ese vamos a tener que pensar un poquito cómo hacemos para definir las ternas que nos permite pensar de esta, por ejemplo, uy, me quiere cambiar, de una bolita que ande por acá a una bolita que ande por acá, ¿sí? O sea, ¿cómo hago para encontrar una transformación que me lleve esta bolita en esta bolita
y me respete este movimiento helicoidal, por ejemplo. En el sentido de que la bolita de al lado tiene que ir a la bolita de al lado y así, ¿no? Y tramos de esto tiene que ir a tramos de esto. Bueno, ese es un... para este tipo de movimiento es de la misma manera, hay un tipo de traslación por acá metido dentro del movimiento helicoidal como composición, y para que una figura quede doble por un movimiento helicoidal tiene que ser una figura infinita, ¿sí? No, estos pedacitos sirven para ilustrar, pero para que como figura tengan un movimiento helicoidal tienen que ser infinitos. Bueno, también vamos a estudiar todas esas preguntitas. Ay, me faltó el otro. Y acá este sí que me costó encontrar una imagen. Pero no sé tampoco si son tan congruentes los dos anzuelos, pero la idea es, para la reflexión deslizante, es justamente que eh, hay una parte del dibujo que es simétrica con la otra, pero corrida. O sea, para mirar la reflexión deslizante hay que mirar uno solo de los anzuelos estos dobles. Para cada uno de los anzuelos dobles hay una transformación rígida. Puedo definir una transformación rígida que me lleve esta punta en esta punta. O otra transformación rígida con un vector más chico que me lleve este en este. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la reflexión deslizante, y como ya previeron e intuyeron con el tetraedro y el cubo, las que faltan para llenar tienen que ver con la rotorreflexión. ¿Saben cómo se llama este aparato que permite ver así, que lo usan los submarinos, por ejemplo? ¿No? ¿No saben cómo se llama? Se llama periscopio. Sí. Ah, Flor, llegaste. Muy bien, bueno, te atendieron entonces. Bueno, lo que pasa con el periscopio es, físicamente, tiene un espejo acá y otro espejo acá, y entonces uno mira, ingresa la luz con algo que uno está mirando de este lado, y sale la luz por abajo donde uno está mirando, y la imagen de lo que uno está mirando es el producto de estas dos simetrías axiales. Entonces uno mira con algo que preserva orientación, porque está haciendo dos espejos, ¿sí? Entonces no es ahí donde está la rotorreflexión, porque la rotorreflexión no preserva orientación. Entonces el tema es que el aparato es el que tiene rotorreflexión. Fíjense que si yo dibujo un plano perpendicular al aparato que lo corte por la mitad, ¿sí? Cuando reflejo este corte, cuando reflejo esta parte en esta, se me reflejaría así. Y sin embargo está dibujado de la otra forma. ¿Sí? O sea, en realidad, perdón, porque se reflejaría así. ¿Está bien? Justo por la mitad. Pero no lo tengo así, sino que lo tengo girado 180 grados. Entonces, el periscopio en sí es un aparato que tiene rotorreflexión. Se pueden hacer uno caserito. Ven acá, este está hecho con un tubo de dentífrico, de Colgate. Y si ponen periscopio casero en Google, les salían un montón de tutoriales de cómo hacerlo. ¿Sí?
Así que este aparato, su construcción, esta S que aparece acá, que también tiene una simetría axial, pero si lo hacemos así con cortes, tiene una rotoreflexión, porque si yo espejo el lado de abajo sobre el de arriba, se me va a espejar formando un trapecio este corte, digamos, y yo tengo un paralelogramo, entonces eh, hay que fijarse bien qué es lo que pasa ahí. Y bueno, mira, tenía un montón de diapos. Bueno, y con esto vamos, la clase de la semana que viene, esas son todas las transformaciones rígidas que hay en el espacio, y vamos a terminar llenando este cuadrito de si preserva orientación o no preserva orientación, si tiene puntos fijos o no tiene puntos fijos, y con eso van a quedar clasificadas todas las transformaciones rígidas. Para poder llenar este cuadrito con soltura académica, hay un teorema muy importante que hay que demostrar y que nos va a llevar una clase entera, que es que una transformación rígida que preserva orientación y tiene punto fijo es una simetría axial, una rotación, digo. Entonces tenemos que estudiar un poquito fuerte a las rotaciones, porque este teorema nos va a permitir hacer la clasificación y terminar con ese cuadrito que queríamos terminar ahí. Bueno, listo, con la teoría estamos finalizados.